No sé qué les ha parecido, si han aprendido de él. Mi deseo es de que hayamos aprendido algo, lo hayamos aplicado, nos hayamos acercado un poco más al Señor y lo hayamos conocido más y nos hayamos enamorado más de Él. Así de que vamos a leer. ¿Por qué no se ponen de pie por un momento más? Y vamos a leer capítulo 21, después vamos a orar y después vamos a entrar de lleno al mensaje. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y encontraron una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que, Padre,
que hables de una forma personal a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, también a los que no están aquí, Señor, que tal vez nos están viendo a través de la internet, Señor, a mi familia, Señor. Padre, háblanos de una forma personal. Háblanos, Señor. Ya hemos leído tu palabra, Señor. Ahora que tu palabra entre en nuestros corazones, Señor, y haga su obra, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Bendícelos, Señor. Ayúdalos, Señor. Que tu paz, que tu gozo, que tu alegría, Señor, que tu gracia y misericordia esté sobre ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, tomen asiento, por favor. Acabamos Juan, pero vaya manera de la cual acabamos. Y acabamos con esta pregunta: ¿me amas? No me refiero a mí, sino la pregunta que el Señor le hace a Pedro. ¿Me amas? Se nos dice en el versículo 1, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo o el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. O sea, ¿estos son quiénes? Aquellos que estudian la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos dos? Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Y otros dos de sus discípulos, de quienes Juan no nos da los nombres. Y esto me encanta, porque ahí entramos nosotros. Nosotros somos parte de esos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Te sorprende? A mí realmente no me sorprende que Pedro y los demás no hayan pescado nada, porque si estudias la palabra de Dios te vas a dar cuenta de que Pedro, cuando fue por su propia cuenta a pescar, nunca pescó nada. Nunca pescó nada. Solamente cuando nuestro Señor le decía: avienta la red o las redes, o cuando le dijo: ¿sabes qué? Ve y avienta el anzuelo, o en esta ocasión cuando le dice: avienta la red a la derecha, es cuando pescan. Bien más, nunca pescó nada. Debió haber cambiado de profesión, y claro, el Señor, sabiendo mejor que él, lo hizo que cambiara de profesión. Recuerda esto: los planes del Señor para Pedro eran mejor que los que Pedro tenía para sí mismo. Y tengo la plena seguridad que podemos decir lo mismo de nosotros. Los planes que tiene Dios para ti y para mí son mejores de los que nosotros mismos tenemos para nosotros. Esa es una realidad, y lo vemos en la vida de Pedro. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Es hermoso notar realmente la forma tan cariñosa en la cual les habla nuestro Señor. Y esta no era la primera vez que les hablaba de esta manera: hijitos. Es la segunda vez. Pero aún así, a pesar de que escucharon esa palabra, ellos no le reconocieron. Hijitos viene siendo muchachos. Muchachos, ¿tenéis algo de comer? La pregunta que le está haciendo es para demostrarles de que hay una necesidad. De que hay una necesidad. Y la existencia de una necesidad es la oportunidad para que Jesús haga un milagro. ¿A veces te has preguntado por qué pasas por necesidades? Porque cada necesidad es una oportunidad para ver la mano de Dios en nuestras vidas. Les acabo de comentar la necesidad que vino a la familia del hermano Rosario. Es la oportunidad para ver un milagro. Es verdad, nos duele cuando escuchamos esas noticias, nos preocupa, pero de igual manera debemos estar a la expectativa de que Dios puede hacer algo, y Dios desea hacer algo. Se dice que los pescadores son los más grandes mentirosos. Si tienes amigos pescadores, te voy a motivar para que hagas la prueba. Todos son mentirosos menos el pastor Juan, ¿ok? Porque el pastor Juan es el pescador, pero él dice la verdad. Si le preguntas a un pescador,
Cuando ha ido a pescar le preguntas, ¿qué pescaste? Con seguridad te va a decir, ¿sabes qué? Agarré un pescado de 2 metros, cuando en realidad eran 20 centímetros. O te va a decir, ¿sabes qué? Agarré un tiburón, pero como mi caña estaba muy delgadita, se me quebró y no agarré nada. En pocas palabras, no pescó nada, pero nunca te va a decir, no pesqué nada. No te van a decir eso. Así de que, para que esos hombres, pescadores profesionales, le digan a Jesús, no pescamos nada, es porque algo ha cambiado sus corazones. No son los mismos pescadores. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Si anotas, si te gusta hacer notas, te recomiendo que anotes esto. Para nosotros no es de gran importancia unos cuantos metros, pero para Dios es la diferencia entre la obediencia y la desobediencia. Una vez más, para nosotros no es de gran importancia unos cuantos metros, pero para Dios es la diferencia entre la obediencia y la desobediencia. Tú estás en la barca. ¿Cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda? Echar la red. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y la respuesta es sencilla. La diferencia es obediencia y desobediencia. Hacer las cosas como yo quiero, hacer las cosas como Él quiere. La primera puede tener triunfo momentáneo, en la cual tú puedes decir, esto lo logré por mis propias fuerzas, pero tu final será de perdición. La segunda, puesto que tú simplemente estás obedeciendo lo que se te mandó que hicieras, tu recompensa está asegurada, porque tu recompensa no depende de que triunfes o lo logres o no lo logres. Tú simplemente obedece. El Señor nos llama a obedecer. El resultado lo va a dar Él. Es así de sencillo. Los discípulos pudieron haber escogido el lado izquierdo. Después de todo, los expertos pescadores. Jesús era carpintero. Y tengo la plena seguridad de que si ellos hubieran escogido el lado izquierdo, no hubieran pescado nada. Y creo que este es el problema de muchos de nosotros. Dios nos ha dicho claramente lo que debe ser de nosotros, pero nosotros estamos tercos, considerando de que nosotros sabemos mejor que Dios. Y la razón y el resultado lo podemos ver en nuestras vidas. Nuestras vidas no huelen a pescado. ¿Por qué? Porque no hemos pescado. Nuestras vidas siguen sin fruto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer las cosas como nosotros queremos. Cuando nuestro Señor nos ha dicho, echa la red a la derecha. Déjame preguntarte algo. ¿De qué manera te ha estado hablando Dios los últimos días? ¿De qué manera te ha estado hablando Dios? ¿De qué manera te ha estado hablando Dios? Si no te está hablando, hay un gran problema. Pero yo sé que Dios te ha estado hablando de muchas maneras. La pregunta es, ¿estás obedeciendo a lo que Dios te ha pedido que hagas? Me gusta lo que dice Warren Wiersbe. Dice, unos pocos minutos de trabajo con Cristo en el control logrará más que toda una noche de esfuerzos carnales. Unos pocos minutos de trabajo con Cristo en el control logrará más que toda una noche de esfuerzos carnales. Si tan solo le permitiéramos a Jesús, si tan solo obedeciéramos a Dios, a Cristo, lo que nos pide que hagamos. Tan solo eso, nuestras vidas serían diferentes. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, Pedro,
es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No importa qué tan bajo hayas caído, cuando vuelves al Señor encontrarás misericordia. Vaya que es necesario recordar esto. No importa qué tan bajo hayas caído, cuando vuelves al Señor encontrarás misericordia. Yo sé que tienes personas que necesitan escuchar esto, que por alguna u otra razón se han alejado del Señor, que cayeron en pecado. Recuérdales la parábola del hijo pródigo. En la casa del Padre hay pan. Pueden volver a la casa del Padre y encontrar misericordia. Pedro sabía que Jesús sabía lo que Pedro había hecho. Él lo sabía. Y Pedro sabía que Jesús lo amaba aun cuando Pedro no merecía ser amado. Pedro no merecía ser amado. Y Pedro escucha que el Señor está en la playa y él no quiso esperar un momento más. Se olvidó de los otros discípulos y aún de los mismos peces. Él dijo a los otros discípulos: ahí te guacho, yo voy con Jesús. Su deseo más grande era estar cerca de aquel que lo amó incondicionalmente. ¿Cuál es el deseo más grande que hay en ti? ¿Cuál es tu más grande deseo? ¿Cuál es tu más grande deseo? ¿Es Jesús o espacio en blanco? ¿Cuál es tu más grande deseo? ¿Lograr ese diploma? ¿Agarrar ese trofeo? ¿Triunfar ese carro? Como les dije las últimas semanas, ¿agarrar esos zapatos? ¿Cuál es tu más grande deseo? ¿Jesús o? Para Pedro era Jesús. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red. Recuerden esto, ellos son los otros 6 discípulos que se quedaron en la barca, vienen arrastrando la red de los peces. Dice, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos, eso es aproximadamente 100 metros. Esta es la distancia que nadó Pedro para llegar hasta donde estaba Jesús, 100 metros aproximadamente. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Cuando los discípulos llegan a la playa, se llevan una hermosa sorpresa. El desayuno está preparado. El desayuno está listo. En el mar de Galilea, por lo regular, se pescaban 3 tipos de pescados. Era un tipo de sardina, era un pescado más pequeñito, más chico. También había un tipo de carpa, que era un tamaño mediano, y había otro pescado, el que se conoce en nuestro tiempo como el pez de San Pedro. Este alcanzaba aproximadamente 40 centímetros y pesaba 1,5 kilos, más de 1,5 kilos. Entonces, recuerden que de este pez que tiene las brasas, les va a dar de comer a sus discípulos. Entonces podemos decir que tal vez el pez de buen tamaño, el que nuestro Señor está asando. No me pregunten cómo llegó ahí. Nuestro Señor bien pudo haberle dicho a este pez: ¿sabes qué? Ahora te vamos a comer. Y este pez con seguridad dijo: Señor, estoy a tu servicio, estoy dispuesto a morir por ti. Él es el Señor de todo. Pero quiero que mantengan esto en mente. Creo que hay 2 razones por las cuales nuestro Señor preparó brasas, pez y pan. Además de darles un desayuno a sus discípulos, quiere restaurar a uno de ellos, aquel que ha caído más bajo. Las brasas le van a recordar que fue alrededor de una fogata donde negó 3 veces a su maestro. Y el pez le va a recordar su llamado. Jesús le había llamado a ser ¿qué? Pescador de hombres. El pan le recuerda quién le había llamado. Jesús es el pan de vida y también lo que se había tenido que hacer por él para ser restaurado. Este pan de vida había tenido que ser ¿qué? Partido. Jesús les dijo: traer de los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún así, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Te das cuenta la fuerza de Pedro? Los otros 6 discípulos tuvieron que arrastrar la red. Pedro va y la saca él solo. ¿Cómo puede ser esto posible? Mi hermano, la diferencia es esta. Cuando Jesús te manda, Jesús te capacita. Cuando Jesús te manda, Jesús te capacita. No pienses en sí, podré o no podré. Porque Él te está mandando, podrás. Una vez más, no pienses en si podré o no podré, porque Él te está mandando, podrás. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió para que predicasen, diciendo el reino de los cielos ha venido. Lo vemos ahí en Mateo 10, 7 y 8. Les dice que sanarán enfermos, limpiarán leprosos, resucitarán muertos, echarán fuera demonios. Y les dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Los discípulos nunca habían hecho esto. Estos son pescadores. Nunca habían hecho esto, nunca habían echado fuera demonios, nunca habían resucitado muertos. Nunca habían predicado. Nunca se habían acercado a un leproso. Pero no se trata de ellos, sino de aquel que los está mandando. Y el que los está mandando les ha dado autoridad para hacer lo que les ha pedido que hagan. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. ¿Recuerdan? La primera vez cuando se presentó ante ellos fue el mismo día de resurrección, que se presentó en medio de ellos, que no estaba Tomás, y la siguiente vez fue precisamente el próximo domingo, cuando Tomás ya estaba con ellos. Esto lo vimos la semana pasada, pero aquí nos dice Juan que esta es la tercera vez, o sea que ellos dejaron Jerusalén y se fueron al norte, a Galilea, donde Jesús los encontró. Pero me encanta esto de estos versículos. El ejemplo que Jesús nos da a ti y a mí. ¿Te das cuenta de esto? ¿Quién está sirviendo a quién? ¿Quién está sirviendo a quién? Jesús está sirviendo a sus discípulos. ¿No debería ser al revés? Jesús dijo, aquel que quiera ser mayor que sirva a los demás. Y mi oración, mis hermanos, es de que Dios crea en nosotros un corazón de siervos. Que Dios crea en nosotros un corazón de siervos. Hay muchos, la mayoría desean ser servidos. Te puedes dar cuenta de ello. Pero mi oración es de que Dios crea en nosotros un corazón de siervos. Estar dispuestos a servir. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Algunos ven esta pregunta de dos maneras. La primera es de que nuestro Señor se está refiriendo a los pescados que Pedro tiene en sus manos y que le está diciendo, ¿me amas más a esos pescados que tienes? O sea, ¿me amas más que tu oficio, que tu profesión? ¿Me amas más que tu trabajo? Otros lo ven de esta manera y tal vez esta segunda forma tal vez sea la más exacta por lo que dijo Pedro. Tu amor hacia mí es más grande que el amor que ellos me tienen. Recuerden, está nuestro Señor rodeado de sus 7 discípulos. Está en medio de la fogata, está Pedro y dirige nuestro Señor a Él. Es como si estamos, por ejemplo, aquí.
me dirijo a Sergio. Por completo me olvido de todos los demás y es en Sergio solamente a quien me dirijo. Así está nuestro Señor. ¿Tu amor hacia mí es más grande que el amor que me tienen ellos? Comparando su amor con el de los otros discípulos. Recordemos lo que Pedro había dicho. Pedro había dicho esto tan solo unos días antes: aunque estos te negaren, igualmente comparándose con los demás, aunque estos te negaren, yo no te voy a negar. Yo no te voy a negar. Él mismo, Pedro mismo, se había comparado con los demás. Ahora nuestro Señor igualmente lo está comparando con los demás. Pedro, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes. Subrayen esta palabra, sabes. Porque en 3 ocasiones Pedro, más bien en 4 ocasiones va a decir sabes esta palabra, pero en la última ocasión que dice sabes es una palabra diferente en el original. Esta palabra sabes es la palabra en el griego eidó, que viene siendo la misma palabra que vimos hace 2 semanas, cuando se acuerdan la palabra que estábamos viendo, la palabra vio, cuando Pedro y Juan van hacia la tumba, que no entra Pedro, sino que llega Pedro y vio, que es una palabra. Después llega Pedro y igualmente ve el lienzo, ve todo, él entra a la tumba y también dice vio, y es otra palabra. Y después se nos dice de que entró otra vez, ahora sí entró a Juan y dice y vio, pero ahora esa palabra es precisamente la que está usando aquí Juan. Vio, que es la palabra eidó, que significa o que tiene el sentido de comprendió, entendió, conoció. En otras palabras, le está diciendo, tú lo conoces. Tú conoces que te amo. Tú comprendes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Una vez más, la misma palabra. Tú comprendes que te amo. Tú entiendes que te amo. Tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Esta palabra se entristeció se afligió, se dolió, sintió pesar. Dice, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes. Una vez más, la misma palabra eidó, tú lo sabes todo. Y aquí es donde hace un cambio, la siguiente, tú sabes. Esta palabra, tú sabes, esta palabra en el original es la palabra ginosco, y es tener todo el conocimiento. Es tener todo el conocimiento. En otras palabras, Pedro reconoce que está delante del Hijo de Dios y que Él todo lo sabe, que Él todo lo sabe, que Él es omnisciente. Señor, a ti no me puedo esconder. A ti no me puedo esconder, Señor. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y por favor, una vez más, imagínate la escena. Jesús está junto con sus 7 discípulos alrededor de la fogata, con seguridad Pedro está a su lado. Él fue el que llegó primero y no quiere separarse de él. Y piensa por favor en esto, en el gran privilegio de Pedro. Está al lado del Mesías. Está al lado del Hijo de Dios, aquel que venció a la muerte. Lo pudo tocar, lo pudo ver. Mis hermanos, está desayunando con el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta del privilegio que tiene? Está junto al Hijo de Dios, desayunando. Piensa en todos los hombres y las mujeres a través de la historia de la humanidad. ¿Cuántos de ellos tuvieron este privilegio? ¿Cuántos de ellos? Ni Adán. Adán no duró tanto tiempo en el Edén como para tener un desayuno con el Señor. Ni Adán, ni Noé, ni Abraham, ni Moisés, ni David.
ni los profetas, ni Isaías, ni Job. Del único que tal vez podamos decir que tal vez tuvo este tipo de relación, podemos decir que tal vez fue Enoc. Y Enoc prefirió irse a la casa del Señor que quedarse en su casa, porque desapareció, se lo llevó el Señor. Pero de ahí en más, no hay nadie a través de la historia que haya tenido este momento con nuestro Señor, aparte de los discípulos. Y aquí tenemos a este humilde pescador junto al creador del universo, junto a aquel que colgó las estrellas en su lugar, aquel que tiene el universo en sus manos. Y me pregunto si Pedro puede ver aún las heridas de Jesús en sus manos. En estos versículos nuestro Señor le hace 3 peticiones a Pedro. Y nuestro Señor le hace estas peticiones a Pedro precisamente porque Pedro le ha contestado: te amo. Una vez más, vamos a ver eso. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos se está refiriendo a los corderos eran los animales o las ovejas más jóvenes, las más débiles, las que necesitaban ser cuidadas, necesitaban ser alimentadas con la leche del Evangelio. Son los nuevos convertidos, los bebés cristianos como los conocemos nosotros. A ellos tienes que tratarlos diferente. Pero después volvió a decirles algo más que debemos de recordar esto. Él dice: mis corderos. Necesitamos recordar esto, que son de Él, no son míos. Yo simplemente soy un simple mayordomo, un simple administrador, que un día voy a dar cuentas por sus almas. Y me pregunto, ¿dónde está la mayoría de los hermanos? Me pregunto, ¿dónde están? Me gustaría pensar que tuvieron algo bien importante que hacer. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas está refiriendo a las ovejas perdidas de Israel, y no nomás ellas, sino también a los gentiles. Él mismo dijo: tengo otras ovejas, refiriéndose a nosotros, aquellos que hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Y el Señor le pide que las pastoree. En otras palabras, que las guíe, que les enseñe, que vele por sus almas. Y una vez más dice: mis ovejas. Tú le perteneces al Señor. No le perteneces a una iglesia. Tú le perteneces al Señor. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esta tercera vez le trajo a la mente a Pedro que 3 veces él lo había negado. Y lo entristeció. ¿Puedes imaginarte por un momento a Pedro ahí alrededor de la fogata? Cuando nuestro Señor le hace la tercera pregunta, ¿cómo baja su mirada? ¿Cómo guarda silencio? No dice nada. ¿Cómo está tratando de buscar las palabras adecuadas para convencer a Jesús que su amor hacia Él es sincero? Pero no las encuentra. Pudo haberle dicho esto: Señor, he dejado todo por ti. Porque Él mismo lo dijo en los evangelios: Señor, ¿y qué de nosotros? He dejado todo. Pudo haberle dicho esto: Señor, he dejado todo por ti. O también pudo haber dicho: Señor, he proclamado tu nombre. O Señor, he declarado que tú eres el Hijo de Dios. O Señor, he nadado 100 metros para estar junto contigo. Estos no lo hicieron. Estos no se aventaron. Yo me aventé, Señor. Te he demostrado que te amo. Pero está ante el Hijo de Dios,
aquel que es omnisciente, aquel al que no se le puede engañar. A Él no podemos presentarnos con una máscara de hipocresía, porque Él nos conoce. Él nos conoce. Ante Él somos un libro abierto. No hay nada que le oculto de Dios de tu vida, a Dios de tu vida. Nada. Ningún pensamiento, ninguna palabra, ningún acto, nada hay oculto de Dios. Piensa en eso por un momento. Pedro, después de no encontrar palabras, simplemente le contesta: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y nuestro Señor le repite la petición: apacienta mis ovejas. Y cuando encuentras esto en la palabra de Dios, que se repiten las frases de esta manera, nos está dando a entender la importancia de esta petición, de la seriedad con la cual debemos de tomarla. Les dice 2 veces, les dice 3 veces: apacienta, apacienta, apacienta. Pedro más adelante escribiría, 1 Pedro 5:1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también entre ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En otras palabras, podemos decir, como decimos comúnmente, Pedro agarró la onda. Pedro hizo lo que el Señor le había pedido. Pedro ahora se pone como ejemplo a los demás. Pero además de la petición que le hace nuestro Señor a Pedro, quiero que pongamos atención en la pregunta que le hace Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? En las 2 primeras ocasiones que nuestro Señor le preguntó a Pedro, para la palabra amas usó la palabra ágape, que está hablando de un amor incondicional, de un amor desinteresado, de un amor generoso. En la tercera ocasión Jesús cambia la palabra, en vez de usar la palabra ágape, usa la palabra fileo, que significa querer como un amigo, tener un afecto, un cariño o simpatía. Pedro le contesta las 3 veces que le contesta te amo, usa la palabra fileo. En otras palabras, Jesús le contesta ¿me amas? Pedro le contesta te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tengo simpatía por ti. Pedro, ¿me amas? O más bien, Pedro, ¿me quieres? Señor, te quiero. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Si se dan cuenta, no le preguntó, ¿crees ahora en mis doctrinas? ¿Confías ahora en aquel a quien negaste el otro día? Tampoco le pregunta, ¿te complacen mis mandamientos? ¿Crees todo lo que yo afirmo? ¿Confesarías aún que soy el Hijo del Altísimo? No, y no le hace ninguna de estas preguntas, sino que la única pregunta es, ¿me amas? En otras palabras, ¿sientes un vínculo personal por mí, por mi persona? ¿Me amas? También nota esto, le llama por su antiguo nombre, el que tenía antes de convertirse, Simón, hijo de Jonás, para recordarle lo que la gracia había hecho por él, y luego solo le pregunta acerca de su amor. Nuestro Señor no se anduvo con rodeos, fue directo al grano. Así como el médico toma el pulso para conocer el corazón de la persona, nuestro Señor tomó de inmediato el pulso del alma de Pedro. Y no le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿te arrepientes de tu insensatez? ¿Se dan cuenta? No le dijo, ¿te arrepientes de lo que hiciste? El arrepentimiento es bueno y muy necesario, pero es más sabio medir de inmediato el amor de Pedro.
Porque es muy cierto que si un discípulo ama al Señor, lamentará grandemente haberlo traicionado. Y el Señor ni siquiera pregunta a su discípulo acerca de su fe, que bien pudo haber sido puesta en duda, pues había dicho con juramento: no conozco al hombre. Habría sido una pregunta sumamente importante, que de todas maneras fue contestada cuando Pedro confesó su amor. Pues quien ama cree, y ningún hombre puede amar a un Salvador a quien no cree. Y por un momento me gustaría que nos hiciéramos un autoexamen y nos preguntáramos: ¿realmente amamos a Jesús? ¿Amamos realmente a Jesús? ¿Nos encontramos profundamente vinculados o enlazados en su persona? Podemos tomar a la ligera cualquier otra cosa, pero es necesario que seamos honestos con respecto a esto. ¿Amas a Jesús? Una vez más, ¿amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? Nuestro Señor le preguntó 3 veces a Pedro hasta que Pedro se entristeció. Y a nuestro Señor no le agrada causar tristezas a sus hijos, causarles dolor, pero por sabias razones Él reiteró su pregunta hasta tocar las heridas aún abiertas de Pedro. ¿Acaso Pedro no había causado que el corazón de nuestro Señor sangrara cuando lo negó? Y no era conveniente que Pedro sintiera heridas en su corazón. La triple negación exigía una triple confesión, y la tristeza que Pedro había causado fue extraída a su memoria por la tristeza que sentía ahora. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús se encontrara contigo en este momento? Se encontrara contigo hoy y te dijera o te preguntara: ¿me amas? ¿Qué pasaría? Tal vez la pregunta te puede agarrar de sorpresa, puesto que estamos en la casa de Dios, hemos alabado al Señor, hemos orado al Señor. Tal vez algunos de nosotros ya agarramos nuestro sobre, lo pusimos ahí, la ofrenda para el Señor. Y ahora me preguntas que si amo al Señor. ¿Acaso no lo demostré ya con levantar mis manos? ¿Acaso no lo demostré ya con levantar mi voz? ¿Y qué pasaría si el Señor te dice una vez más: me amas? Y una vez más: me amas. ¿Cómo te sentirías al que el Señor te hiciera esta pregunta en 3 ocasiones? ¿Empezarías realmente a dudar? ¿Serías sacudido? ¿Empezarías a temblar? ¿Saber que el Señor te conoce mejor que nadie? Déjame darte unas razones por las cuales es necesario que nos hagamos estas preguntas. Número 1, el amor hacia la persona de Cristo puede no existir en nuestros corazones. ¿Sabías tú eso? Que el amor hacia la persona de Cristo puede no existir en nuestros corazones. Esa es una triste realidad, pero es verdadera. Nuestros dones y gracia pueden impedir que nuestros hermanos puedan darse cuenta de nuestro amor al Señor. Mis hermanos, podemos hacer lo que un cristiano hace. Podemos hablar como un cristiano, podemos traer una Biblia, podemos hacer tantas cosas. Pero la pregunta es: ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la razón por la cual hacemos lo que hacemos?
¿Por qué tocas un instrumento o cantas? ¿Para que te lo vean a él o para que te vean a ti? ¿Cuál es la razón por la cual lo alabas? ¿Por qué razón estás de maestro de niños? Tal vez es porque no había nadie más y te pidieron que lo hicieras. Pero eso no significa que ames al Señor. ¿Por qué estás de ujier, de servidor? Tal vez porque igualmente se te ha pedido que sirvas, pero eso no significa que ames al Señor. ¿Por qué predicas? Tal vez estás tratando de promoverte a ti mismo y no al Señor. Podemos cantar, podemos enseñar, podemos servir y aún podemos predicar, pero eso no significa que lo amemos. Eso no significa que lo amemos. El hecho de estar yo detrás del púlpito, eso no significa que ame al Señor. Yo me hice estas preguntas antes de estar aquí. ¿Realmente por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Hay muchas religiones que hacen esto, que cantan, enseñan, sirven y predican de Jesús, pero no aman a Jesús. Muchos artistas de música que pasan a las estaciones cristianas que niegan la deidad de Cristo. Eso no significa que lo amen. Número 2. ¿Debemos amar a la persona de Cristo o de lo contrario nuestra profesión de fe es una mentira? No es posible que un hombre sea un cristiano y que no ame a Cristo. Se contradice. No podemos decir que amamos a Cristo o que somos cristianos y no amar a Cristo. O somos o no somos. Sin corazón no hay vida. Tu esperanza del cielo te llegó por medio de Jesucristo. Hermanos, ustedes han oído el Evangelio, pero el Evangelio sin Cristo nunca fue buenas noticias para ustedes. La Biblia, ustedes leen la Biblia, pero la Biblia sin un Cristo personal nunca fue nada más que letras muertas para ustedes. Hasta que vino Jesús a sus vidas. Y el amor de Jesús en nuestras vidas es lo que nos da vida, lo que nos da esperanza, lo que nos da salvación. ¿Acaso no sería natural que así como nos ha amado, también nosotros lo amemos a Él? Él te ama a ti de una forma individual, de una forma personal. Número 3. Debemos amar a la persona de Cristo, de lo contrario, nada está bien en el futuro. Aún no hemos concluido nuestra vida, tal vez nos espere un largo peregrinaje, nos espere tal vez otros 20, 30 años, tal vez unos días de vida. Todo saldrá bien si amamos a Cristo, pero todo saldrá mal si el amor a Jesús está ausente de nuestras vidas. Qué triste va a ser cuando estemos tocando aquella puerta y nos abre el Señor y le digamos, Señor, aquí estoy, y nos diga el Señor, ¿quién eres tú? No te conozco. Pero Señor, estaba en la capilla predicando de ti. No te conozco. Pero Señor, en tu nombre eché fuera demonios. No te conozco. Señor, es maestro de escuela dominical. No te conozco. Señor, dirigía la alabanza. No te conozco. No te conozco. No te conozco. Pedro es llamado a apacentar los corderos y a pastorear a las ovejas. Pero para un verdadero pastor el primer requisito es amar a Cristo. Es amar a Cristo. No se trata de conocimiento o de dones, sino de nuestro amor al Señor. La próxima vez que alguien trate o que quiera involucrarse en algún ministerio en la iglesia, creo que sería sabio y saludable preguntarle 3 veces, ¿amas a Jesús? ¿Realmente amas a Jesús? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Realmente en tu vida se puede ver ese amor a Jesús?
Porque si amas a Jesús, no te pesará llegar a tiempo. No te pesará llegar a tiempo. Tristemente, llegamos tarde a la iglesia. Por lo regular llegamos tarde. ¿Realmente amamos a Jesús? Porque si amas a Jesús, no te pesará limpiar después que todos han ensuciado. Simplemente lo vas a hacer porque lo estás haciendo para Él. Porque si amas a Jesús, no te pesará que algunos hermanos te ignoren y hablen mal de ti. Porque si amas a Jesús, no te enfocarás solo en lo deficiente de la iglesia. Tristemente, hay muchos que critican, pero no hacen nada. Y se enfocan en lo deficiente de la iglesia. Porque si amas a Jesús, aún si no sintieras el amor de tu pastor, estarías confiado. ¿Por qué? Porque tú has puesto tu mirada no en un hombre, sino en el Hijo de Dios. Por el último punto. Ya que hemos escudriñado nuestros corazones y podemos decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿ahora qué? Entonces, ¿qué? Si en verdad lo amamos, hagamos por Él. Pues Jesucristo respondió a Pedro cuando dijo, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Él le encomendó algo, apacienta mis ovejas. El Señor espera que tú y yo hagamos algo por amor a Él. Que hagamos algo por amor a Él. Nuestro Señor sabe que en el corazón que hay amor va a haber un deseo de hacer algo por Él. Si no hay un deseo de hacer algo por Él, dudo mucho de que haya amor por Él. Y te motivo, padre de familia, madre de familia, que comiences en tu casa. Si amas a Cristo, ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Cuando enseñes a tu propia familia, hazlo por amor a Jesús y di en tu corazón, amo a Cristo y ahora voy a enseñar por amor a Él. Por amor a Él. Mi hermano, eso va a ser la gran diferencia. Nadie te está forzando, tú lo estás haciendo porque amas al Señor. Si enseñas a los niños, igualmente lo voy a hacer porque amo a Cristo. Si voy a estar de ujier, igualmente lo voy a hacer porque amo a Cristo. Si voy a alabarle, si le voy a cantarle, igualmente lo voy a hacer porque amo a Cristo. Sarah, can you come on? Quiero que vayan conmigo y se pongan de pie, por favor. Primera de Corintios 13:1, ya voy a terminar. Ese es el amor que el Señor espera de nosotros. Primera de Corintios 13:1, díganme amén cuando lo tengan, mis hermanos. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, si no tienes amor, por más hagas lo que hagas, simplemente eres ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿El amor es qué? Díganlo todos, por favor. ¿El amor es qué? ¿Es qué? ¿El amor no tiene qué? ¿El amor no es qué?
No sé qué. No hace nada qué. No busca lo qué. No sé qué. No guarda qué. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Imprégnala, Señor, en nuestros corazones, Señor. Padre, era necesario preguntarme 3 veces, Señor, esa misma pregunta, Señor. Padre, me he dado cuenta, Padre, que en muchas ocasiones no te he amado, Señor, como debería de amarte, Señor. Que te he contestado, Señor, tal vez igual que Pedro. Te quiero, Señor. Me caes bien, Señor. Paso buen tiempo contigo. Pero realmente te amo. Con ese amor ágape. Y Padre, lo hermoso es de que nos das tiempo, Señor, como en este momento, Señor, a que vengamos ante ti, Señor. Nos postremos ante ti, Señor. Te pidamos perdón. Perdón, Señor, porque no te he amado como te mereces, Señor. Tantas cosas, Señor, que nos das día con día, Señor. Podemos ver tu mano, Señor, diariamente sobre nuestras vidas, Señor, y lo tomamos en poco, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Ayúdanos a recordar esta pregunta, Señor, día con día, Señor. A través de lo que hagamos diariamente nos la preguntemos, Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo porque te amo? ¿O lo estoy haciendo por alguna otra razón, Señor? Tu palabra nos enseña, Señor, que lo hagamos todo como para ti, Señor, por amor a ti, Señor. Padre, aquí están mis hermanos, Señor. Aquí están mis hermanas, Señor. Yo no sé de qué forma les hayas hablado a ellos, Señor. No sé, Padre, si los hayas entristecido, Señor, o si sea necesario preguntarles una vez más si te aman, Señor. Tú tienes, Señor, nuestros corazones en tus manos, Señor. Y tú nos conoces, Señor. Tú lo conoces todo, Padre. Padre, que de aquí salgamos, Señor, refrescados, Señor, recordando, Señor, primeramente que tú nos amaste primero a nosotros, Señor, aun cuando nosotros no te amábamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.